Nosotros tenemos un país que en el caso de los cereales fija los precios, contrario a en otros países donde es el precio de mercado, y si hay sobreproducción, entonces los productores que ese año quiebran. Si hay algún problema de escasez, les va bien, pero están sometidos al vaivén del mercado. En el caso de Venezuela, afortunadamente, los productores agrícolas de maíz, de arroz, de girasol, de sorgo, de una serie de productos básicos, no están sometidos a los vaivenes del mercado ni nacional ni internacional, están protegidos. Y también se busca proteger al consumidor. Entonces decíamos, en el marco de la articulación de estas dos políticas de alimentación, que busca dar la mayor cantidad de alimentos al pueblo y felicidad al pueblo, como lo hemos hecho, nosotros siempre hemos dicho, nosotros alcanzamos ya un nivel de soberanía alimentaria. La FAO lo ha dicho hace poco, de lamentablemente 800 millones de hambrientos en el mundo, ni uno es venezolano. Esto es un logro de la revolución, de las políticas en materia alimentaria, las políticas en materia de lucha contra la pobreza, de la política integral de atención al ser humano, que se han aplicado desde que empezó el gobierno bolivariano en 1999. Recordemos que en aquella época la gente comía perrarina, o para no decir la marca, alimentos para mascotas, ¿no? Hoy en día el 98% de la población, según cifras del INE, come 3 veces al día. Más del 98% de las personas comen carne en la semana, varias veces a la semana. Los niños, el 99% de los niños y adultos mayores tienen acceso a la leche. Políticas de atención integral. La política de seguridad alimentaria está garantizada. El paso que tenemos que dar de ahora en adelante es llevar esa política a una política de soberanía alimentaria, que cada vez produzcamos mayor cantidad de esos alimentos en Venezuela hasta llegar en el 2019, como decíamos, a un 90% de las kilocalorías que hoy tenemos puedan ser producidas a nivel nacional. Nosotros hoy en día tenemos una disponibilidad nacional de producción nacional alrededor de entre 1.500 y 1.700 kilocalorías diarias de producción nacional, de las 3.000 que nos comemos, ¿no? Aprovecho para desmentir, nuevamente con datos, y ustedes que trabajan en el sector alimentos lo saben, ¿no? Por allí se dice siempre la fábula de que el 90%, que el 80% de nuestros alimentos son importados, lo cual es totalmente falso, ¿no? Aquí todas las frutas que se consumen en Venezuela son de origen nacional, la yuca, el ocumo, la batata, es decir, rubros que tienen alto contenido energético son de origen nacional. El 70% del arroz, el 70% de la carne, el 50% de la leche que consumimos. Es decir, es importante el abastecimiento nacional, pero no es suficiente. Y tenemos que trabajar para que sea suficiente, porque sobre todo una población que cada vez tiene más, come en mejor calidad y en mayor cantidad. Estamos enfrentando algunos problemas coyunturales que debemos resolver y algunos problemas que son estructurales. La idea es que todos apostemos en la misma vía de resolver tanto los problemas coyunturales en el más corto plazo, de manera inmediata, que son estos que hemos hablado, el acceso a la divisa, el tema de los precios, el estrangulamiento de algunas cadenas, productivas, con los empaques, por ejemplo, uno de los problemas que se nos han presentado, algunos insumos para la producción, los bienes capital, repuestos, en fin. Son problemas coyunturales que deben resolverse de manera casi que inmediata. Y los problemas estructurales asociados ya a incrementar muy rápidamente los niveles de productividad. En eso vamos a estar trabajando en todas las mesas. Decíamos, un trabajo previo se han desglosado estas mesas en hortalizas, frutas, oleaginosas, cereales, cultivos permanentes como por ejemplo la caña de azúcar, bebidas, trigo, porcino, pollo, lácteo y queso, ¿no? O redundante, ¿no? Lácteo, tanto líquido como queso, ¿no? O leche en polvo, y la carne bovino, ¿no? Que digamos son elementos de suma importancia. El funcionamiento de las mesas, a pesar de también descrito allí, no implica que no podamos tener contacto con algunos sectores dentro de esas mesas
puntuales. Por ejemplo, en el caso del pollo, bueno, nosotros queremos revisar la cadena del pollo, uso como ejemplo, y tendríamos que revisar el funcionamiento, por ejemplo, y la eficiencia de los circuitos de producción de alimento balanceado para animales, ¿no? Que evidentemente es el 80% del problema. Es decir, ahí tenemos que atacar ese problema. ¿Por qué el alimento balanceado por animales ha experimentado un incremento tan acelerado, que incluso por encima de los costos, del incremento de los costos que uno percibe, pues, ¿no? 170% de incremento en un año, no es... ¿no? Porque a veces el haba es importado, el maíz amarillo es la base del haba. Entonces dice, bueno, aumentó el precio del haba porque en Estados Unidos hubo una sequía, pero cuando se acabó la sequía bajó el maíz y no se vio retribuido en una disminución de los precios. Bueno, ¿qué está pasando allí? Es que hay otro componente, ¿no? Son cosas que tendremos que revisar en cada uno de los circuitos de manera detallada. La eficiencia de los puertos es otro tema que también vamos a estar trabajando aquí, ¿no? Ya se han ido tomando medidas en las últimas semanas, en las últimas 3 semanas al menos, se han tomado medidas a nivel portuario de manera de agilizar los trámites que estamos allí. Y el incentivo, finalmente el incentivo de estos sectores a la exportación, ¿no? Hay un mecanismo que ha propuesto el vicepresidente Merente, que es el tema del neteo con la exportación. Si una empresa necesita 10 millones de dólares y exporta 2 millones de dólares, pues no se puede compensar ese pago con los 2 millones de dólares que exporta y solicitar solamente 8 millones de dólares. Es un mecanismo que se puede regularizar y que va a permitir, bueno, ser un atractivo para la exportación y nosotros dar las facilidades para la exportación en Mercosur, los países de ALADI, los países del bloque del ALBA, empezando con esto. Sabemos que para ello hay que resolver una serie de aspectos, algunos coyunturales y otros estructurales, pero estamos dispuestos a resolverlo y en estas mesas no debería quedar ninguno de esos aspectos sin solucionar.